Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. En el último vídeo vimos que vamos a cambiar el entorno de desarrollo, vamos a pasarnos al Visual Code para que sea un poquito más sencillo lo que es la parte de depuración, aunque también os he dejado cómo hacerlo con Eclipse. No es tan sencillo ni tan fácil como este entorno de desarrollo. Aún así, este entorno hay cositas que todavía no me encajan para el tema de C++, como por ejemplo a la hora de construir clases hay que construir dos ficheros en vez de que el sistema nos construya solo uno. Quizás es falta de algún plugin, alguna historia. Yo he estado buscando y no he encontrado nada que me satisfaga. Quizás me estoy planteando en hacerme yo un módulo. Ya lo iremos viendo. Y bueno, os pongo un poco en situación de qué va este tipo de vídeos sobre DH. DH, ya sabéis que, o si no lo sabéis, es el algoritmo de Denavit and Hattenberg, que lo que consigue es obtener la fórmula que calcula la posición del extremo del robot en base a la base, en función de la base del robot, de tal forma que yo puedo mover la base, mover las articulaciones del robot y en todo momento calculo o sé en qué posición está mi cabeza, precisamente para saber si he llegado o no a la posición final del robot. Entonces mi código empieza ahora mismo con un main. Antes empezaba con un fichero DH, lo estoy también estandarizando para que si queréis utilizarlo, también si queréis dejármelo en los comentarios y si queréis meter mano en el código y que os habilite la posibilidad de que accedáis y cambiéis cosas, os puedo dejar en mi repositorio, daros vía libre y que podáis también trabajar, esto como vosotros queráis. Voy a intentar estandarizarlo. Entonces tenemos un main. Ese main lo que hace es comprobar los parámetros y a partir de ahí empezar con una clase llamada robot, que esta clase está dentro del namespace robot, que sería una misma carpeta. Y en esta carpeta robot, esto también estoy medio siguiendo como se hace en Java, que me parece correcto, que cada paquete esté dentro de una carpeta. Parece ideal. De hecho, cuando vayamos con el proyecto de PHP vais a ver que esto es muy necesario y muy interesante. Bueno, en este fichero robot, que ya lo habéis visto, pues aquí nada, tenemos un método load, que el load lo que hace es carga el fichero XML, el fichero Word, el fichero SDF, y va obteniendo pues cada uno de los elementos, cada uno de los eslabones y cada una de las uniones. En base a eso va generando una cadena cinemática. Bueno, aquí inicialmente construye lo que son un vector busca la raíz y la mano, y en base a la raíz y la mano lo que hace luego es me ha hecho un truco, que es que cuando localizo la mano elimino todos los elementos hijo, de tal forma que cuando localice por ejemplo la muñeca elimino las pinzas que no deberían de intervenir en lo que es el algoritmo de H. Una vez que tenemos esto, obtenemos la cadena cinemática, ¿vale? Esta cadena cinemática lo que tiene ya es una raíz y a partir de ahí va escalando hacia arriba. Esta cadena cinemática obtiene un vector de eslabones, ¿vale? Acordad lo que teníamos dos clases, eslabón y unión, que el eslabón y la unión lo que hacen es, al final ahora mismo son XMLs, pero el futuro es que el eslabón no intervenga en lo que es el algoritmo, sino que sea la unión, y la unión a su vez lo que tenga ya son los parámetros necesarios para cada unión, o sea, en qué posición está, la distancia, pues todos los parámetros que son tanto fijos como variables, que estén ya definidos en la unión. Esto lo iremos haciendo sobre la marcha, según vayamos necesitando. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí ahora mismo localizamos la X, la Y y la Z, ¿vale? Me he hecho, en C++ no he encontrado, más allá de lo que es algún método que haya por ahí, me he hecho un método que no es eficiente, que es el método dividir, ¿vale? Que lo que hace dividir es el típico split, el típico coge una cadena y sepáramela por la cadena X, ¿vale? Por ejemplo, aquí estoy buscando la cadena que está dentro del X, Y y Z y obtengo los valores separados por espacios en blanco. Es un método que no está para nada eficiente, ya veis que lo tengo por aquí, que no es eficiente, que esto hay que mejorarlo, demás. Ahora mismo lo que hago es, obtengo sobre una cadena, voy obteniendo strings para que podamos tener una mejor forma de trabajar, o sea, que sea más sencillo trabajar luego con esas cadenas. Bueno, tenéis aquí los algoritmos y
es bastante malo. Esto se podría hacer muchísimo mejor, sobre todo intentando, por ejemplo, pero claro, esto ya implicaría un cambio mucho más drástico, y es que en vez de devolver una cadena de vectores, sería mejor devolver una cadena de punteros, de direcciones, de tal forma que yo pueda siempre acceder a la cadena desde una posición a la otra, de tal forma que no tengamos que... Porque cada vez que creamos un elemento de tipo string del STD, lo que hace al final es generar una reserva de memoria y tener una cadena por debajo y una serie de métodos que son capaces de trabajar con esas cadenas. Obviamente lo más rápido sería que trabajar con los punteros, pero trabajar con punteros implicaría además luego tener que liberar esas memorias y demás. El string ya nos hace todo ese trabajo y nos lo simplifica. Si consideráis que hay una forma mejor, dejádmelo en los comentarios y podemos trabajar sobre esa idea. Aquí ahora mismo lo que hacemos es un algoritmo muy básico, que lo que hace es, en base a una cadena, coge un divisor y lo divide. Es un algoritmo que, bueno, me he ido haciendo también sobre la marcha. No sé si es el más eficiente, entiendo que no. Me lo he ido haciendo sobre la marcha y como yo trabajo. Según voy teniendo las necesidades, lo voy trabajando y lo voy desarrollando. Os haré también un vídeo para el tema de la definición de cadenas, que me parece interesante, pero eso lo haremos después. Bueno, este método, ya os digo que lo que hace es que divide la cadena, con lo cual yo aquí ahora tengo la definición x, y, z. Si nos vamos al fichero de Word, vemos que todos los elementos, por ejemplo la gravedad o la difusión, el escalar, la posición, todos los elementos. Imaginaros que yo busco por aquí, vamos a poner esto para que lo reconozca como un XML. Todos los elementos, por ejemplo, si buscamos aquí los eslabones, tenemos en esta propiedad hacia qué gira, y todos los elementos es una cadena separada por espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo este elemento de aquí, lo que obtenemos en la cadena cinemática, vale, es esta cadena, cogemos su valor, la dividimos en espacios en blanco y a partir de ahí empezamos a trabajar. Como cada espacio será una cadena, un string, podemos hacer el igual y demás. Ahora mismo solo trabajamos con la posibilidad de que haya 1 o 0. Entonces, bueno, esto es lo que nos hace que sea 1 o 0. Y con eso lo que hacemos es, definimos dentro de la unión, por eso tengo aquí cambiada la unión, dentro de la unión tenemos, además del nodo actual, el nodo que define la unión, o sea, sería este join que veis aquí, sería este elemento, ¿vale? Además de eso tenemos el padre y el hijo, los eslabones padre e hijo, para luego poder obtener sus posiciones, y que es la parte que quedaría todavía sin hacer, que sería, bueno, está aquí empezada pero no la he terminado, que sería que obtenemos el padre y el hijo, y a partir de ahí podríamos obtener, bueno, este elemento posición, a su vez lo que hace es devuelve una matriz, un array de 6 posiciones con la posición x, y, z, giro en x, giro en y y giro en z, los 6 elementos. Y se los pasa aquí, y luego pues ahora lo que tendríamos que hacer es de buscar las longitudes, las posiciones y demás. Esta parte está sin hacer. Y además de todo esto, lo que hacemos es definimos si el eje sobre el que gira es el X, el Y o el Z. ¿Vale? Acordaros que, no os acordéis, no os lo dije todavía, dentro de lo que es la unión, además de esto tengo 3 variables, ¿vale? Tengo 3 variables que, como veis, no las he puesto, no he hecho un setter y un getter, son públicas. Esto lo hago así porque es más rápido hacerlo de esta manera que hacer un getter y un setter, o un observador y un modificador. Es mucho más rápido, obviamente, de forma académica, o lo que siempre nos han dicho es que si las variables tendrían que ser privadas y siempre tendríamos que haber un observador y un modificador. Para este caso concreto, el observador y el modificador
no son importantes porque el observador siempre nos devuelve lo que vale la variable, y la variable, como al final vamos a poder permitir a los usuarios que cambien el valor y siempre puede ser verdadero o falso, no hay ningún problema. Quizás en el eje sí que sería interesante generar un setter o un modificador, porque el modificador nos va a permitir controlar que solo se admita 0, 1 o 2 en función de si el eje de giro está hacia arriba, hacia la izquierda o hacia adentro. Vale, en este caso, como el código lo vamos a hacer solo nosotros, he preferido hacerlo así. Vale, una variable pública sin observador y sin constructor. Por ejemplo, en el nodo, si os dais cuenta, aquí por ejemplo no tengo un setter, quiere decir que no puedo crear un elemento nodo. Por eso lo he hecho de esta manera, porque solamente puedo observar los valores, no puedo modificarlos. En cuanto a los ejes, la dirección, si es giro antihorario y si es positivo, esto significa, he intentado buscar el cómo hacerlo de forma sencilla. Yo creo que la mejor forma es que lo veáis con el Blender, que es la herramienta que utilizo yo para edición de vídeo y para todo el tema de animaciones, porque una de las facetas también que me gusta mucho es el tema de animaciones, juegos, voy a hacer videojuegos y demás. Lo que pasa que bueno, esta parte todavía no la he tocado, seguramente en algún momento lo tocaré en el canal. Si queréis que empecemos con alguna parte de esta, me lo decís, ¿vale? De hecho, me gustaría intentar hacer un pequeño videojuego con este robot que hemos hecho para poder hacer alguna cosita y demás. Os lo dejo, que me lo dejéis en los comentarios. Bueno, entonces con Blender podemos ver cómo está el robot. Este robot yo lo he definido en Blender, no está tal cual definido así en Gazebo, aunque es el mismo robot, no es el mismo robot que el de Gazebo, ¿vale? Me he basado en una cosa parecida a lo que tenemos en Gazebo. Lo que pasa es que en el Gazebo está al revés, en el sentido de que en vez de utilizar yo como eje de giro, en este caso la Y, ¿vale? Daos cuenta que la Y sería la línea verde, la roja sería la X y la Z sería la Y, lo veis aquí abajo, Y, Z y X. En vez de hacerlo así, mi robot en Gazebo lo tengo rotado sobre el eje Z 90 grados, perdón, menos 90 grados, de tal forma que cuando vayamos a girar estos elementos están girando sobre la Y, ¿vale? Esto es como lo tenemos en Gazebo. No obstante, para haceros el ejemplo aquí, para que lo veáis, no es muy importante, ¿vale? Lo importante está en que yo, en lo que es el código, lo que voy a intentar es definir los ángulos, los elementos positivos van a ser para la X, los números positivos van a ser los que están hacia la derecha. Si el elemento va hacia la derecha es positivo, en la Y es hacia adentro, si va hacia adentro es positivo, y en la Z es hacia arriba. Vale, así es como lo tengo definido yo ahora. Quizás luego esto cambie, pero ahora mismo yo lo he definido así. Y luego el sentido horario antihorario obviamente sería, si vamos a girar, por ejemplo, imaginar que giramos sobre la Y, que sería el elemento que va hacia adentro y hacia afuera, el giro horario sería en este sentido, ¿vale? Y el giro antihorario sería en este otro sentido. ¿Correcto? Con lo cual, yo puedo definir ahora los tres elementos de la unión, diciendo que, por ejemplo, una unión está girando sobre la Z, o sea, tendría aquí un 2, giro o antihorario, en el sentido de que gira hacia izquierda, hacia la derecha, o sea, si yo aumento el valor, va en sentido contrario, por defecto siempre va a estar en sentido horario, y la dirección del giro de la Z es hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde está apuntando el elemento. Esto afecta al antihorario. Por ejemplo, si yo estoy en posición hacia arriba, estoy en posición positiva y giro de forma horaria, o sea, si esta articulación la giro de forma horaria, imaginar que lo giro en Z y la giro de forma horaria, esto sería de forma horaria. Y de forma antihoraria sería así. Si en vez de estar así estuviera al revés, el valor cambiaría. Por tanto, es necesario, es importante tener esos dos valores bien definidos. Y una vez que tenemos definido todo esto, ya pasaríamos a lo que es el algoritmo. Ya os digo que el algoritmo principalmente lo que hace son dos cosas. Por un lado, calcula la matriz de parámetros, y una vez que tenemos la matriz de parámetros, hacemos lo que es el cálculo de la función en base a las matrices homogéneas. Que esto tenéis vídeos en mi canal sobre las matemáticas del robot, de cómo hacer el cálculo homogéneo. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la parte de
de la matriz de parámetros. Obviamente todavía no está del todo correcta, ¿vale? Yo os quise traer este vídeo porque ya entramos en una parte un poco compleja, que es cómo calcular estos valores de la tita y del alfa, ¿vale? O sea, del giro en X y el giro en Z. Una de las cosas que tiene el algoritmo de H, si no lo conocéis, es que siempre gira sobre dos ángulos. Siempre gira sobre el ángulo Z y sobre el ángulo Y. El ángulo Y considera que es paralelo a lo que es digámoslo así, el eslabón, con lo cual nunca entra en juego en el algoritmo. Es una de las ventajas que tiene este algoritmo, solo trabaja sobre dos ángulos, sobre dos ejes. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta siempre es, cuando tenemos los dos ejes, tenemos que hacer una rotación ordenada. Y siempre se hace la rotación primero por la Z y luego por la X. En el caso de que haya falta, girarlo por un lado y por el otro. Además de esto, en los elementos de rotación siempre se rota, y en los de desplazamiento siempre se rota o se desplaza siempre por el eje Z. Con lo cual siempre tenemos que colocar el eje Z en base a hacia donde vamos a girar la rotación. En otras palabras, si este es mi robot y esta es mi base, si este elemento de aquí, este eslabón, en esta unión de aquí, rota, que es el caso, ¿sobre quién va a rotar? Siempre va a rotar sobre la Z, que sería lo que está en azul. Este de aquí rota también. ¿Y quién rota? Sobre la Z. Por tanto, este eje de coordenadas ha girado en función de la Z, de lo azul. El resto de ejes girarán en base a este elemento de la forma que define el algoritmo. ¿Y esto cómo sería? Pues si queréis que os haga un vídeo mucho más claro, porque hay partes ahí, pero un vídeo más claro sobre el algoritmo de H, también dejadmelo en los comentarios. Quizás ponga una encuesta. Si me la respondéis acertadamente, pues lo haré, ¿vale? Un vídeo más concreto. Entonces, ¿en qué forma modifica el resto de ángulos el eje Z? Pues principalmente el eje Z modifica el ángulo X en base hacia dónde gira los dos elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos que nuestro ángulo Z estaba orientado hacia arriba, o sea, hacia la Z, y ahora va orientado hacia la derecha, ¿vale? O sea, hacia la Y. En este caso, nuestro eje, si os dais cuenta, si lo definimos así, este eje y este eje, uno con respecto al otro, ha girado en este sentido. Visto así, visto así sobre estamos ahora mismo sobre el eje X. Ha girado en este sentido. Esto quiere decir que si ha girado en este sentido, o sea, tenemos que partimos de este elemento y llegamos a este otro elemento, ha girado así en este sentido, ¿vale? Este es mi Z1 y este es mi Z2. Vamos a poner esto por un lado, Z2, ¿vale? Ha girado en este sentido. Ahora lo que hay que hacer es aplicar la regla de la mano derecha, ¿vale? Acordaos, si no lo tenéis en un vídeo, que la regla de la mano derecha es poner nuestra mano. Os voy a hacer aquí un dibujo muy cutre. Imaginaos que tenemos nuestra mano, ¿vale? Esto es nuestra mano así muy esquemática. Vale, esta es nuestra mano. La mano derecha, con lo cual esta sería la palma de la mano. Esta sería la palma de la mano. Ahora, giráis estos dedos, ¿vale? Estas serían las articulaciones de los dedos, bueno, más o menos, esto es un poco así. Giráis la articulación de la mano, de tal forma que os lo voy a poner vista desde arriba. Desde arriba sería algo así, este sería nuestro dedo gordo, nuestra tal, estos serían nuestros dedos así. Vale, esta sería nuestra mano. Y ahora, una vez que tenéis esto, intentáis emular el giro. En este sentido, si lo intentáis emular, os quedaría la mano así y el dedo gordo mirando hacia en este lado, ¿vale? Con lo cual nos está diciendo que si giramos en ese sentido, o sería el cálculo de la mano derecha, o si os sentís más cómodos con la del destornillador, la del sacacorchos. Obviamente el que ha utilizado mucho, por ejemplo, un sacacorchos o un destornillador, como en mi caso, cuando giro hacia la derecha, lo que hacemos es meter el tornillo. Entonces, si hacemos esto con la mano derecha, claro, tenemos que buscar la posición. Si lo hacéis, vais a ver que en este sentido lo que es la Z, o sea, la X, lo que hace es gira
en este sentido. Con lo cual este sería nuestra X. ¿Correcto? O sea, esto si lo buscáis con la mano derecha, tendríais que poner la mano derecha con el dedo pulgar mirando hacia adentro o hacia afuera, ahora mismo según lo estamos viendo, o hacia izquierda y derecha, ponéis el pulgar y buscáis. En este caso, si lo vemos desde esta posición, nuestra mano quedaría de la forma, quedaría más o menos así. Esto sería nuestros dedinos, así, ti. Esto giraría aquí tendríamos nuestro dedo gordo y aquí sería nuestra muñeca. Vale, más o menos sería así. Y aquí sería nuestra muñeca. Imagina que aquí hay un reloj. Esta sería nuestra muñeca. Yo el reloj lo llevo en la otra muñeca, pero bueno. Vale, esto sería así. Porque ahora sí, si giráis, esto giraría así. O sea, si os dais cuenta, si giráis, si os colocáis la mano en esa posición y giráis, hacéis bien el giro. Si lo ponéis al revés, el giro sería en el lado contrario. Esto hacerlo vosotros con la mano y veréis que es así. Vale, con lo cual este ángulo estaría mal. ¿Vale? Este ángulo estaría mal. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar dejarlo como estaba. Vale. Vale, este sería nuestro ángulo. Vamos a intentar hacer el ángulo como estaría, ¿vale? Entonces, ¿este ángulo cómo quedaría? Obviamente, en vez de quedar así, va a quedarnos... primero lo que tenemos que hacer es... tenemos que rotar. En este caso, imaginaros, ¿vale? Para yo conseguir dejarlo como tiene que estar, lo que tenemos que hacer primero es rotar la Z. Lo voy a rotar 90 grados, mejor dicho, 180 grados, porque tenemos que hacer en el sentido contrario. Entonces lo que haríamos es, rotaríamos con la R en Blender, rotaríamos 180 grados sobre la Z. ¿Vale? Con lo cual ahora tendríamos lo que es la Z girado en ese sentido. Y ahora la X, lo que tendríamos que es rotar la X 90 grados en negativo. Y tendríamos el elemento ya en esa posición. Así os dais cuenta que ahora la Y aquí hacia arriba. ¿Cómo conseguiríamos la Y en ese sentido? Bueno, eso es muy sencillo. Si yo tengo definido que la X va la Z va en este sentido, tengo definido que la X va en este sentido, ahora lo que tenemos que conseguir es que un sistema de coordenadas destrogiro, en el sentido de que el destrogiro lo que nos dice es, si utilizamos también la regla de la mano derecha, la regla de los 3 dedos, lo que tendríamos que hacer es definir nuestro dedo. Voy a haceros aquí otro pedazo de dibujo para marcar. Tendríamos, por un lado, nuestro dedo gordo. Bien, luego tendríamos que definir esto hacia la Z. Luego tendríamos que definir nuestro índice hacia la X. Y por último, tendríamos que poner el dedo corazón, lo tendríamos que definir en ángulo a los 3, en la dirección que nos apunte. En este caso, si os dais cuenta, la única posición que tenemos para hacer esto es poner el inclinación hacia arriba. ¿Vale? Bueno, hacia arriba. ¿Vale? Y el resto de dedos bien doblados hacia abajo. ¿Vale? Con lo cual tendríamos esas coordenadas. Ahora nos diría que la Z es hacia arriba. O sea, si colocamos nuestra mano derecha con la Z apuntando hacia en este sentido, según lo veis ahora, hacia la derecha, la X hacia atrás y la Y lo único que nos queda es que la mano nos apunta hacia arriba. Y esa sería nuestra coordenada. Así tendríamos definido nuestro elemento. Vale, con esto ya lo que tendríamos es que, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es un giro de 90 grados en Z, y en este caso pues hemos tenido que girar 180 en... Bueno, realmente lo que hacemos es giramos primero la Z a 180 grados y luego lo que haríamos es girar el X. Todo esto, ¿en qué lo traducimos? Bueno, todo esto lo traducimos a que, si nos vamos a nuestro código, tenemos que buscar todas esas relaciones. Entonces, para hacer esto, la única solución que yo he encontrado es mantener unas posiciones de
de los ejes en X, Y y Z. Bueno, perdonadme esta interrupción, pero estaba mirando que no sé por qué se me ha perdido todo el código que he hecho. Es una cosa súper curiosa. No sé si... Bueno, se me ha perdido el código. No pasa nada. Tampoco, quiero decir, es una cosa que os quería traer ahora aquí y se nos ha perdido. Bueno, lo hacemos sobre la marcha. Son cosas del directo. Entonces, bueno, vamos a definir, por ejemplo, el algoritmo. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, es que en nuestro eje, el eslabón 1 está rotando sobre la Z, pero el eslabón 2 rota sobre la X. Vale. Entonces, es lo que os comentaba yo de que el robot está rotado. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un acto de fe y vamos a suponer que lo que voy a explicaros funciona tanto para la X, para la Y y para la Z. Al final funciona para todos los sentidos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de tener esto así, voy a definir aquí una variable, que esto había empezado así, pero al final esto quedaría mejor teniendo una raíz de 3, que esto define nuestro robot. Nuestro robot vamos a definirle que está sobre la base. Lo que es la base siempre va a ser en posición, el primer giro siempre va a estar hacia arriba. Entonces vamos a decirle que, y vamos a definirle, aquí vamos a definirle que nuestros elementos de eje siempre van a ser Z, X e Y, que son lo que nos interesa. En el sentido de que la posición 0 de este array es la posición de Z, la posición es de la de Y y esta es la de la Z. Vale. Entonces, en este caso, ¿dónde va a estar la Z? La Z va a estar siempre mirando hacia arriba, o sea, siempre hacia el eje 2. Por tanto, la X la vamos a decir que esté sobre el eje 1, perdón, sobre el eje 0 y la Y sobre el eje 1. Sé que esto es un poco complicado de ver, ¿vale? Pero es para que veáis que luego lo sencillo que es luego manejar este tipo de conceptos. Yo quiero no saber en qué lugar está la X, sino yo en ejes normales, o sea, hacia dónde está apuntando la coordenada Z. Pues voy al eje Z, al eje normal Z, el 0, y el 0 me está diciendo que está orientado hacia la Z. En este sentido, ¿vale? 0 hacia la Z. De la misma manera, vamos a definir aquí, en vez de así, vamos a ponerle booleano. Y le vamos a decir positivo, también 3 elementos, que le vamos a decir que están siempre en true, true y true. Esto lo que nos está diciendo es que, además de que están en esas orientaciones, siempre están en positivo. Quiero decir, lo que acabo de definir es este eje de aquí abajo. Tenemos este eje en este sentido. La Z está hacia la Z, la X está hacia la X y la Y hacia la X en positivo. Así vamos a comenzar nuestro algoritmo. Por otro lado tenemos el tita, D, A y alfa, que serían los elementos que vamos a rotar. Todos los vamos a decir que sean 0. Vamos a necesitar también, y esto ya lo sé porque lo hice en el vídeo anterior, vamos a necesitar varias variables, como por ejemplo son la dirección de la X, en el sentido de si es positiva o negativa. Vamos a decirle que, no hace falta ni definírselo ahora mismo. Vamos a necesitar la misma para la Z,
que son los dos ejes que nos vamos a utilizar para el algoritmo de H. Vamos a decirle la dirección de giro, si es horario o antihorario, tampoco nos hace falta, y la dirección de la Z, lo mismo si es dirección horario o antihoraria. De hecho, estas variables las podríamos definir fuera. Bueno, de hecho todas las podríamos definir fuera. Vale. Bueno, para no enrollaros mucho, voy a hacer yo el código, lo vais a ver en cámara rápida y volvemos. Bueno, entonces, más o menos ahora tenemos el código un poco más legible, de hecho ya debería de compilar. Vale, ha compilado, pasa, bueno, está un par de warnings diciéndome que hay variables que no están utilizadas, obviamente todavía nos queda código por hacer. Y ahora estamos aquí en la situación, os explico un poco cómo va esto de la situación. Por un lado, imaginaos que estamos en un eje y el sistema nos pide girar. Esto estaríamos en el caso de... El primer caso, por ejemplo, yo llego al eslabón 1 y el eslabón 1 me dice que tengo que girar sobre el eje Z en sentido antihorario. Bueno, esto lo tenemos definido así porque lo hemos definido así en su momento en nuestro robot. Esto lo que hace es que le estoy diciendo, bueno, además nos faltaría, pero esto todavía no lo tengo yo, habría que mirarlo en función de los ejes, hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde van. Por tanto, una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a suponer que la dirección del giro o de la dirección de la articulación, en vez de ser así, vamos a decirle que sea siempre positiva. Perdonad, no aquí. Le vamos a decir que la dirección de Z siempre va a ser positiva. Obviamente esto cambiará en base en nuestros ejes. Si a la construcción del eje, si cuando construimos nuestro eje desde este elemento hasta esta unión aumenta en Z, será positivo. Si disminuye en Z, será negativo. Pero esa parte quedaría todavía sin resolver. Esta información deberíamos de traerla desde la unión. De hecho, debería de estar en la unión. Aquí deberíamos de poder decirle en la unión tendríamos que ser capaces de decirle si es dirección positiva, que lo somos, y en base a eso pues ya tener ya nuestra dirección en positivo, hacia arriba. Esto quizás no sea necesario, ya lo iremos viendo. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar definir este elemento de aquí. Acordaros que sería sobre la X, con lo cual lo que hacemos es, bueno, en el segundo elemento nos dice que nos vamos a girar sobre la X. Esto quiere decir que la Z va hacia arriba y la X va, y ahora vamos a girar sobre la X. Quiere decir que vamos a cambiar de esta posición. Vamos a hacer una cosa. Vale, partimos de esto y lo que nos va a interesar ahora es decirle que vaya hacia la Z en positivo. Vale, también esto habría que buscar también si este elemento con respecto a este va en positivo o no. Vale, en este sentido vamos a basarnos en que sí, en que va en positivo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, al final lo que tenemos que conseguir es pasar de este elemento a
a este otro. Vale, os lo voy a definir aquí. Bueno, tenemos que pasar de este a este otro. ¿Correcto? O sea, partiríamos de que yo mi z lo tengo en positivo. Voy a pasar un z positivo hacia abajo. Esto quiere decir que mi giro es en este sentido. Según la mano de la regla derecha, si yo consigo poner la mano de la derecha, lo que hace es que mi dedo pulgar va a estar hacia adentro del... Con lo cual es hacia donde va a girar la Y, la X. Entonces la X tiene que estar en ese sentido. Y además la Y, en función de la mano, si lo ponéis con la mano de los tres dedos, al final es hacia arriba. ¿Vale? Esta sería nuestra a donde tenemos que llegar. ¿Cómo hacemos esto en base a los giros? Bueno, pues primeramente tendríamos que girar sobre la Z. Esto, si lo vemos así gráficamente, es muy sencillo. Sobre la Z primero giraríamos en el sentido antihorario, giraríamos 90 grados. O sea, si yo vuelvo a copiar otra vez mis elementos, yo lo que haría primero es, sobre la Z, que es la primera que siempre se rota, rotaría 90 grados de forma antihoraria, o sea, giraría menos 90. Forma antihoraria, 90 grados. Y una vez que tengo rotado eso, lo que tenemos que hacer es rotar la Z, la X, de forma horaria, 90 grados. Y tendríamos ya nuestras coordenadas de forma que esta es igual a esta. O sea, tendríamos que hacer un giro de 90 grados en Z y un giro de 90 grados en este caso Y, que es el eje que nos tiene que definir, pero al final es la tita. O sea, nosotros giraríamos la X y la Y en función de esos elementos que hemos rotado ahora. O sea, 90 sobre X y 90 sobre tal. ¿Qué necesitamos para hacer todos estos cálculos? Para hacer todos estos cálculos necesitaríamos saber todas las posiciones que hay orientadas. Entonces, la forma más cómoda o más sencilla que yo he conseguido resolver y que he visto que luego se repite, pero ahora vamos a hacerlo en el código sin más, es, por un lado, si yo estoy diferente y mi eje tiene que irse a, en este caso, la posición 1, o sea, mi Z tendría que irse ahora hacia la X, o sea, en la 0, ¿vale? Mi eje tiene que irse a la 0. Bueno, pues si mi eje tiene que irse a la 0, obviamente tengo que girar algo. ¿Qué tengo que girar? Bueno, pues esto vendrá en función de mi eje X. ¿Cuál es mi eje X? Pues mi eje X es ejes normales 1. Ese es mi eje X. ¿Qué casos puede haber? Pues puede haber dos casos. Uno, que esté en la posición 1, o sea, que mi eje X, si yo estoy en esta situación positivo o negativo, puede ser que mi eje esté aquí o mi eje esté aquí. O sea, mi eje esté en el 0 o en el 1. ¿Vale? Entonces, si estamos en el eje 0, o sea, perdón, en el eje 1, en la posición 1, no tengo que hacer ningún giro en ese sentido porque mi eje ya estará colocado en su posición correcta. Quiero decir, sería en el caso en el que yo parto por ejemplo, yo parto de esta situación. ¿Vale? Podríamos partir de esta situación, de esta. Obviamente son cuatro situaciones, que esté en esta situación, que el eje esté X esté en vez de positivo en negativo y que aquí en vez de positivo esté en negativo, ¿vale? Son las cuatro posiciones. Pero parto siempre de esas dos. De que mi eje X esté sobre el eje Y, que sería la 1,
o sobre la x, que sería la 0. En el caso de que esté en el 1, no me importa, es la situación ideal, pero puede ser que esté en el 0. Entonces, podría estar en el eje 0, que sería el que no es ideal, o en el 1. Pero claro, esto dependerá en el caso de que mi x, mi z, esté ahí. Porque también puede ocurrir que mi z, por eso aquí es donde se complica el modelo, la situación, puede ocurrir que mi z, en vez de estar en esta situación y tener que irse a esta posición, puede ser que mi z esté en esta otra situación. Claro, si estoy en esta situación y voy aquí, mi ángulo tiene que ir hacia arriba y hacia abajo. Vale, entonces mi algoritmo se basará tanto en la x como en la z. Por tanto, es necesario, antes de hacer esto, comprobar en qué situación están mis zetas. Y pueden ocurrir dos cosas, que obviamente en el 0 no va a estar, que estén en el 1 o estén en el 2. Vale, de hecho vamos a hacer primero el 2 porque es la situación ideal, es donde siempre vamos a estar, en el 2. Y entonces ahora sí, esta posición de aquí abajo puede ocurrir tanto aquí como aquí, con diferentes restricciones, como por ejemplo, si yo estoy en el 2, esto sí puede ocurrir, pero si estoy en el 1 no puede ocurrir esto. Solo ocurrirá que si estoy en el 1, quiere decir que mi z está, perdonad, no puede estar en el 1. Sí. Sí, lo que pasa es que no puedo estar en esta situación, tendría que estar en esta otra. Vale, estamos en el 1 y si estamos en el 1, la x puede estar bien en la z, en la x como en la y. ¿Qué ocurre? Que como vamos a pasar de esta a esta, porque al final nuestro objetivo es esta, acordaros, siempre es esta, como el giro es en este sentido, la x va hacia arriba o hacia abajo, con lo cual la que nos interesa es que siempre la x esté en la posición 2, que es la que vamos a dejar aquí abajo. Y la otra cuestión es que esté en la 0. ¿Vale? Si está en la 0, quiere decir que estaríamos en esta otra situación. Y aquí habría que hacer doble giro. Bueno, ya veis que os estoy aquí mareando un montón, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que son esas 4 alternativas que hay. Y estas son las alternativas que tenemos. Vamos a hacerlas primero, ya os digo, sobre el eje 0, porque sería el que va a utilizar mi algoritmo. Luego lo otro sería repetirlo hacia abajo. Y lo hacemos sobre las 2 coordenadas. Aquí tenemos las 4 situaciones. Entonces, por ejemplo, la primera situación, que es la ideal, y es que estamos en esta situación de aquí y tenemos que pasar a esta situación de aquí. Bueno, lo primero que vamos a calcular es hacia dónde tiene que estar apuntando la x. ¿En qué dirección tiene que estar apuntando la x? Bueno, la dirección de la x
en este caso es sencilla porque como tengo que estar en Z positivo, ¿vale? Bueno, aquí, ¿qué situaciones tenemos? Vamos a abrir aquí un bloc de notas. Vale. Tenemos primero que calcular en qué posición está nuestra X. Independientemente, bueno, en este caso, o independientemente de qué caso estemos, esto ya lo podéis estudiar vosotros, tenemos la situación de que tenemos que girar la Z en una posición. Bien, de positivo a positivo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, positivo a positivo. Vamos a llamarlo aquí Z1, Z2 y X. Si pasamos de positivo a positivo, podemos pasar de que mi Z1 esté en positivo y se vaya a negativo. Quiere decir que estoy en positivo y el eje, en vez de estar en ese sentido, tengo que girar hacia el otro lado. Eso sería que mi Z ahora va a estar en el sentido negativo. Puede ocurrir que venga de hacia abajo y tenga que irme hacia la derecha, con lo cual estoy en negativo positivo y vamos de negativo a negativo. En este caso, si vamos de positivo a positivo, vamos de este a este, tenemos que girar así, y si utilizáis la mano derecha, va en el sentido positivo, porque va hacia dentro del papel. Si vamos de esta situación a la contraria, como vamos en este sentido, si usamos el de la mano derecha, vemos que tiene que ser en negativo, viene hacia nosotros el ángulo X. Si estamos en negativo, o sea, estamos hacia abajo y ahora nos vamos hacia arriba, vamos en ese sentido. Si usamos el ángulo de la mano derecha, se vuelve negativo y se va a positivo. Vale, esto, al final, ¿esto qué es? Pues eso, si os dais cuenta, es un XOR, ¿vale? O sea, es la proyección de verdadero, 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 o sea, si los dos están verdaderos, verdadero, y si no, negativo. O sea, es un XOR. O sea, es la dirección, es la posición XOR de el ángulo Z actual y el ángulo Z siguiente. ¿Esto qué se traduce? Se traduce en que la X, dirección de la X, va a ser una operación XOR que en C se escribiría así. ¿De quién? Pues va a ser de la dirección de la Z a la que tenemos que irnos. Vamos a poner en este lado. Y la dirección en la que estamos ahora. Esto sería lo que sería la coordenada 0 en positivo, si estoy en positivo verdadero, Z dirección, si tengo que ir a positivo verdadero. Y esto es lo que nos devolvería la dirección que tiene que tomar X, si la dirección es positiva o negativa. Una vez que tenemos calculado esa dirección, tenemos que ver cuánto tiene que girar tita. Bueno, tita, en cuanto a giro, que yo creo que no la tenemos definida aquí la variable, vamos a definir aquí dos variables. Bueno, sé que estaréis perdidos ya, en este momento estaréis súper perdidos, pero bueno, podéis ir para atrás, para adelante en el vídeo y todo lo que necesitéis, o preguntármelo hacerme comentarios y os intentaré explicar esto de forma más adecuada. La verdad es que el vídeo no iba a ser de esta manera, pero bueno, surgió así, y os iba a explicar el código sin más, pero bueno, he visto que no sé por qué se me ha borrado esto. Puede ser que esté trabajando en dos entornos diferentes, es una cosa que voy a probar ahora. Porque sí que lo había hecho con otro usuario, me he venido a este y me ha dejado el código como estaba inicialmente. No sé si Visual Code
hace algo raro. Pero bueno, vamos a mirar a ver cómo trabaja. Entonces, Theta Giro lo que va a conseguir ahora es ver si tengo que girar en positivo o en negativo. Sé que al final voy a tener que girar 90 grados, ¿vale? Porque siempre vamos a tener que girar 90 grados, no hay forma de... El Z y el X están solidarios, o sea, siempre están tal, y al final van a girar siempre hacia un lado o hacia otro, no hay posición. Pero ¿cuánto tiene que girar esto? Bueno, para esto vamos a necesitar hacer otra aquí vamos a necesitar tres posibilidades. Aquí hay tres variables, ¿vale? Tres situaciones. Una es que supongamos que estamos en esta situación de aquí y ¿cuánto tengo que girar θ para girar la X hacia adentro? Pues todo dependerá de si mi X está en esta situación, si mi X está en esta otra situación, si mi Z está hacia abajo, si mi Z está hacia arriba y si la posición final que tengo que llegar es hacia abajo o hacia arriba. Esas son las cuatro posibilidades. Entonces, volvemos a hacer otra vez otra tabla de estas. En este caso ahora necesitaremos tres variables, que sería la Z en la posición en la que estoy ahora. Bien. La X en la posición en la que estoy ahora. Y la X en la posición en la que voy a terminar. Y esto me devolverá el giro. Aquí, bueno, podemos poner las variables sin más. Vale, es una matriz típica de booleanos para hacer nuestro algoritmo. Y empezaríamos a calcular. ¿Qué habría que calcular aquí? Bueno, pues si en este caso yo estoy en esta situación, por ejemplo, imaginaos que estoy en esta situación y tengo Z positivo, estoy en la X positivo y tengo que irme a una X positivo. Entonces, mi Z, ¿cómo tiene que girar? Tiene que girar en sentido horario, antihorario, o sea, negativo. Esto es mi definición, ¿vale? Negativo. Bueno, ¿qué pasaría si mi Z es positiva? Tengo que irme a un positivo, perdón, estoy en positivo y tengo que irme al negativo, en el sentido de que tengo que irme hacia afuera. En papel esto sería girado hacia afuera. En este caso tengo que girar el Z en sentido horario. Vale, ¿qué pasaría si estoy en la Z positivo, estoy con la X negativa y tengo que irme al positivo? En ese sentido tengo que hacerlo también en positivo. Y el resto pues lo podríamos hacer de la misma manera. Y nos quedaría esta tablita. ¿De aquí qué podemos extraer? Bueno, pues de aquí podemos extraer dos cosas. Bueno, podríamos hacer la típica fórmula de obtener en base a esta matriz pues una álgebra de Boole. Habría que calcular pues cuál sería la función reducible o la que, como queréis llamarlo, para obtener la expresión que obtiene verdadero y los falsos sobre esta raíz, ¿vale? Si queréis que os explique cómo hacerlo, me lo dejáis en un comentario y lo vemos, ¿vale? No obstante, si nos observamos bien, vemos que aquí es positivo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo. O sea, quiere decir que esto de aquí sería una XOR negativa, ¿vale? ¿Vale? Una NOR. Y esto sería un XOR normal. Y lo único que cambia es en función de si venimos hacia adentro o hacia afuera. O sea, si venimos de la Z en positivo o en negativo. Vale. Esto, a su vez, esta operación de aquí es la contraria de esta. Vale, bueno, vamos a mirar esto de aquí, ¿vale? Entonces, vamos primero a calcular esta parte de aquí. ¿Vale? La X1, X2, el resultado que nos devuelve con la XOR. Bueno, pues esto lo hacemos con el θ. Y le decimos que vamos a hacer simplemente la positiva. Entonces, esto sería
la dirección del eje Z, que sería el 1, XOR de la posición que quedaría al final. Y sobre esta lo que tendríamos es, bueno, si es positiva, ¿vale? Si es positiva, pero es negativa, hacemos de la inversa. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer aquí con un condicional, aunque podríamos hacer una fórmula un poco más compleja, ¿eh? Le decimos, oye, mira, si la posición de la Z de ahora, si es positiva, me haces el negado de tita giro. Y en otro, de caso contrario, me dejas el tita giro sin más. Vale. Bueno, esto lo podemos hacer con una única expresión, no haciendo un condicional, no haciendo un if. Podríamos intentar hacer algo del tipo, sería algo parecido a esto, sería, esto os lo voy a dejar aquí comentado, sería tita giro y no, perdonar, no sería así, sería la posición Z y no tita giro o no sería así, ¿vale? Esta expresión debería de hacer exactamente lo mismo que hace esta, ¿vale? Bueno, la he hecho en papel, debería ser algo parecido a esto, ¿vale? Esta expresión sería esta misma expresión de aquí con el condicional. Bueno, os lo dejo a vosotros que lo reviséis. Bueno, con esto ya tendríamos el tita giro. ¿Qué habría que hacer ahora? El alfa giro. Entonces el alfa giro alfa, lo voy a poner en inglés. El alfa giro, ¿cuál sería? Bueno, ahora ya tenemos que suponer que ya estamos en esta situación en la que yo he girado esto en esta situación de aquí arriba, ¿vale? Estamos en esta situación de aquí arriba. Ahora, ¿cuánto tengo que girar el alfa, o sea, la X, para dejarlo en la posición que toca? Bueno, pues en este caso sería, una vez que ya tengo la dirección metida, ¿vale? Volvemos a hacer otra vez las mismas comparaciones. Tenemos mi alfa está en esa posición, ¿vale? Y yo tengo que pasar de esta posición a esta otra. Pero también podría ocurrir que estuviéramos en la posición contraria, que estuviéramos con la X en este sentido. Entonces volvemos a tener otra vez que buscar estas comparaciones. En este caso ahora ya no sería así, sería en función de la dirección de la X final, de la X2, función de la Z1 y de la Z2. Pues tendría que volver a hacer otra vez toda esta matriz. Y volvemos. Si estamos en esta situación, que es la ideal, ¿vale? Estoy con mi X final en positivo, mi Z en positivo y quiero ir a mi positivo. ¿Cuánto tengo que girar el alfa? En ese sentido tengo que girarlo en este sentido, sentido horario, positivo. Si lo tengo que hacer en vez de en este sentido, en este otro, negativo. Vale. ¿Qué pasa si la Z en vez de estar hacia arriba está hacia abajo? Como lo tengo que hacer este acá, tengo que hacerlo en negativo. ¿Qué pasa sería si ahora en vez de este lado tengo que ponerlo para este lado? Como estoy hacia abajo en negativo, tengo que girar la Z en positivo para que me vaya al sitio correspondiente. Vale, ¿qué pasaría si la Z en vez de estar en esta situación está en la otra, pinado hacia acá? Y estoy en positivo y tengo que ir hacia aquí. En este caso, como estoy en este sentido de aquí,
a ver, quizás este esté mal. Positivo, positivo. Vale, está mal porque tengo que mirarlo desde este ángulo. Entonces es, para que vaya hacia abajo, tengo que ser antihorario. Vale, lo estaba yo mirando mal. Entonces este es negativo. Correcto. Vamos a ponerlos en este ángulo porque es el que toca. Pues si no, estamos haciéndolo mal las operaciones. Vale, estoy en positivo y tengo que irme al negativo. Tengo que hacerlo ahora en positivo. Como estoy así y tengo que ahora de negativo hacia abajo y lo tengo que subir al positivo, es positivo. Y estoy en negativo y negativo es antihorario negativo. Correcto. Y ahora, si estamos al revés, estamos en la otra posición, ahora tenemos que estar aquí, sería, si estoy en negativo, vale, ya lo estoy, vengo de positivo a positivo, tengo que girar en sentido positivo. Este tendría que ser, estoy en positivo y tengo que ir hacia el otro lado, sería en negativo. Estoy en negativo y tengo que irme al positivo, sería negativo y positivo. Vale, este sería nuestro resultado final. Volvemos a ver aquí otra vez que esto sería un XOR, el Z1, Z2 con respecto a uno y al otro sería un XOR, ¿vale? Este sería también un XOR y afecta el positivo. Si esto es positivo, nos sale un XOR negativo y si es negativo, nos sale un XOR positivo. Pues hacemos lo mismo. Básicamente, este sería el XOR de Z1, Z2, o sea, sería básicamente sería X dirección, porque sería el 1 con respecto al 2, sería X dirección, y por tanto ahora lo único que nos queda es, bueno, copiamos esto, y aquí sustituimos. Vale, y sería el negativo si el eje X es positivo. O sea, si la X dirección es positiva, entonces es la negativa de la X dirección. Que esto sería la negativa de este. Más o menos, esto es así comprobable, más o menos. Bueno, entonces una vez que ya tenemos todo esto del cero, pues nada, lo que habría que hacer es decirle que ahora ejes normales de 1 ahora estará en el 1, ¿vale? O sea, quiere decir, por narices, en este caso el eje normal estaría en el 1. El tita, además de el giro en tita, hay que hacer un aumento de tita giro. Si es positivo, le sumamos 90 y si es negativo, le restamos 90. Y el alfa, si el alfa vale, si el alfa giro es 90, 90 y 90. Esto sería en el caso de que estuviéramos ahí. ¿Qué pasaría si el eje 1 está ahí? Pues no hay que hacer tita, pero sí que tenemos que calcular la dirección de nuestro nuevo X en base a los dos elementos, y en el caso de que si
nuestro X dirección es distinto de nuestra dirección de la X, tenemos que hacer un giro de 180 grados respecto a la de la tita. No nos queda otro remedio porque tenemos que girar la tita, la Z, para que gire 180 grados. O sea, no nos queda otro remedio que hay que decirle 180. Esto lo podemos hacer siempre en positivo porque 180 positivo o negativo al final nos va a dejar en el sitio donde nos toca. Vale, y el alfa pues es lo que nos valga alfa. Y lo tendríamos, ¿vale? Con esto ya tendríamos el X y el Y. Habría que repetir esto mismo para los demás elementos. Si ahora probamos esto, vale, con esto ya tendríamos este caso, el caso de que vayamos de un lado a otro, y faltaría hacer lo mismo para el resto de casos. Los voy a hacer yo, los voy a subir al repositorio, intentarlo. De hecho, os voy a subir al repositorio esto y no os voy a dejar lo otro subido para que lo intentéis. Quise hacer un vídeo corto, pero veo que cada vez me enrollo más. También dejadme en los comentarios si veis que me enrollo, si veis que no os interesa y demás. Pero intento siempre explicaros las cosas siempre desde muy en detalle para que no os perdáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo sobre el tema de DH, sobre el tema de programación web, si queréis temas de videojuegos, si queréis, bueno, dejádmelo en los comentarios y iremos avanzando poco a poco con diferentes cosas y diferentes temas. Gracias por verme y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.